Bienvenidos a Egon, Acervos de Terror, donde las leyendas más oscuras de Coahuila cobran vida. Hoy nos adentraremos en los páramos desérticos donde las almas perdidas aún vagan entre los vivos. Prepárense para conocer historias que los lugareños solo se atreven a susurrar. Si están listos para enfrentar lo inexplicable, quédense con nosotros. Nunca fui de creer en historias locales. Siempre pensé que esos cuentos antiguos que la gente cuenta en pueblos pequeños sirven más para mantener la tradición que para asustar a alguien de verdad. Pero lo que me sucedió en Saltillo no tiene explicación. Fui allá como meteoróloga, contratada por una universidad para analizar los patrones de niebla que se forman en las madrugadas. La ciudad es pequeña, rodeada de colinas y bosques, y tiene una humedad constante que crea ese efecto de niebla pesada en las primeras horas del día. Era solo eso lo que necesitaba estudiar. Al menos eso creía. En la primera mañana subí hasta un punto más alto con mi equipo para intentar captar la densidad de la niebla y registrar algunas imágenes térmicas. Todavía estaba oscuro. El cielo ni siquiera había comenzado a aclarar. La niebla venía densa, como una pared blanca tragándose todo a su paso. Lo extraño fue percibir el silencio. Nada de pajaritos, nada de viento entre los árboles, ningún sonido. Solo aquella masa blanca cubriendo todo. Y entonces sentí como si hubiera alguien ahí conmigo. No vi nada de inmediato, pero ¿sabes cuándo sientes que no estás sola? Como si hubiera una presencia detrás de ti, parada, solo observando. Miré hacia atrás, y claro, no había nada. Pero un escalofrío subió por mi espalda, y no era por el clima. Las mediciones de aquel día salieron todas distorsionadas. La temperatura no era compatible con los datos anteriores de la región, el nivel de humedad oscilaba sin sentido y había una interferencia extraña en los sensores. Intenté ajustar los aparatos, pero nada funcionaba bien. Volví al alojamiento frustrada, pensando que tal vez había cometido algún error o que los equipos estaban defectuosos. Solo que al día siguiente sucedió lo mismo. Y de nuevo, la sensación de estar siendo observada. Conversé con una señora del pueblo, muy amable, que vendía panes caseros en la plaza. Cuando comenté por encima que estaba estudiando la niebla, su rostro cambió. Se puso seria. No me respondió de inmediato, pero después habló bajo, casi susurrando, que hay cosas que no quieren ser medidas, que la niebla en Saltillo no, era solo agua en el aire. Me sentí incómoda, pensé que era exageración, superstición, pero aquello se quedó en mi cabeza. Al tercer día decidí ir más temprano aún, alrededor de las 4 de la mañana. Subí sola de nuevo, equipo en la mochila, linterna en mano. En cuanto llegué al punto de observación, noté que la niebla ya había cubierto todo. No se podían ver ni los propios pies. Monté los equipos en la oscuridad, con aquella luz débil de la linterna temblando en mi mano. Fue ahí cuando escuché pasos. No era un animal, era una persona, pero el sonido era ahogado, como si los pasos estuvieran siendo arrastrados. Giré la linterna para todos lados, pero solo veía blanco, y de repente, entre las manchas de la niebla, vi una silueta, parada, alta, fija. Usaba algo parecido a una capucha, pero era imposible ver el rostro. La cosa simplemente se quedó ahí, inmóvil, como si me estuviera esperando. Intenté decir algo, pero la garganta se me trabó. Fue como si el aire se hubiera vuelto más denso, difícil de respirar. La figura no se movía, solo estaba ahí, en medio de la niebla, como si formara parte de ella. Por un segundo pensé que podría ser alguien del pueblo, algún curioso, no sé, pero el tiempo fue pasando, y nada. Solo aquella presencia parada, que me hacía sentir más pequeña a cada segundo. Di un paso hacia atrás, tropecé con una rama y caí. Cuando me levanté y apunté la linterna de nuevo, ya no estaba ahí. Desapareció. Así de simple. Pero la sensación de que aún había algo cerca no se fue. Al contrario, se hizo aún más fuerte. En aquel momento, la niebla comenzó a moverse de una manera extraña. No era el viento. Era como si se estuviera moldeando alrededor de mí,
como si me estuviera encerrando en un círculo. Los equipos comenzaron a pitar sin sentido, como si hubiera alguna interferencia muy fuerte. Tomé todo desesperada y comencé a bajar el cerro a ciegas, tratando de seguir el camino que yo misma había marcado en el GPS, solo que la señal ya no funcionaba. Ninguna. Ni brújula, ni GPS, ni celular. Nada. Era como si hubiera sido sacada de la realidad por algunos minutos. El sendero que conocía tan bien parecía diferente. Los árboles estaban más juntos, más altos, con ramas que parecían moverse incluso sin viento. Comencé a entrar en pánico. Intenté mantener la calma, diciéndome a mí misma que era solo la niebla, que todo se distorsionaba con aquella baja visibilidad, pero no servía de nada. Aquel lugar parecía que me estaba expulsando, o peor, jalándome hacia adentro. Escuché una voz. No era nítida. Era como un susurro muy ahogado, pero se podía entender una palabra. Detente. Corrí. No sé por cuánto tiempo. Solo recuerdo tropezar, caer, levantarme, correr de nuevo, hasta que me encontré con un tipo de construcción que, lo juro por Dios, nunca había visto ahí antes. Era como una capilla antigua, de piedra cubierta de musgo y prácticamente tragada por la vegetación. La puerta estaba entreabierta y, en ese estado, parecía el único lugar seguro. Entré. El olor era horrible, como de madera mojada mezclada con óxido. No había bancas ni altar, solo un espacio vacío con marcas en el suelo, como si alguien hubiera arrastrado algo circular ahí varias veces. Mientras trataba de entender dónde estaba, escuché pasos de nuevo. Esta vez, dentro de la capilla. Sentí que las piernas se me paralizaban. No había dónde esconderme. La figura apareció de nuevo encapuchada, parada ahí en la entrada, pero ahora parecía más grande, más definida. Era imposible ver el rostro, pero tenía algo en las manos, algo que parecía un bastón o cayado. Y cuando dio el primer paso hacia adentro, todo alrededor comenzó a vibrar, como si el tiempo estuviera congelándose. El sonido del viento, que antes aún existía afuera, simplemente desapareció. Era como si estuviera atrapada dentro de un instante que se estiraba para siempre. Las paredes de la capilla comenzaron a oscurecerse, como si la propia niebla estuviera infiltrándose por las grietas de la piedra. La figura caminaba despacio. Cada paso resonaba de una manera extraña, como si el suelo se hubiera vuelto metal o mármol. Ya no estaba segura si aquello era realmente una capilla o algún otro lugar completamente fuera de la realidad. Intenté gritar, pero la voz no salía. Solo pude dar 2 pasos hacia atrás antes de tocar la pared del fondo. Fue ahí cuando noté una marca ahí esculpida en la piedra, justo detrás de mí. Un círculo con símbolos que nunca había visto en mi vida, pero que me daban una sensación horrible. Aquello pulsaba como si estuviera vivo. La figura se detuvo justo en el centro del espacio. Sabía que yo estaba ahí. Lo sentía, como si estuviéramos conectados de alguna forma. La cosa giró el rostro en mi dirección, o al menos lo que parecía ser el rostro. Y aunque no podía ver los ojos, se podía sentir que me estaba mirando fijamente. Todo dentro de mí gritaba que corriera, pero el cuerpo no obedecía. Fue en ese momento que la luz de la linterna parpadeó y se apagó por completo. La oscuridad fue total por algunos segundos. Cuando la luz volvió, solo por una fracción de segundo estaba a pocos metros de mí, el bastón levantado, y entonces se apagó de nuevo. No sé explicar lo que sucedió en los minutos siguientes, horas o segundos. El tiempo ahí dentro dejó de existir de una manera que no puedo describir. Tuve la sensación de estar flotando, atrapada dentro de un lugar sin sonido, sin luz, sin nada. Pero con él, siempre con él ahí cerca. Vi imágenes, no sé si fueron visiones, recuerdos o cosas que él quería mostrarme. Gente desapareciendo en la niebla. Personas siendo jaladas por brazos que surgían de la nada. Otros, como yo, tratando de estudiar la región. Y todos tenían el mismo fin. Desaparecían. Era como si me estuviera advirtiendo o mostrándome lo que podría suceder. De repente, todo se volvió blanco de nuevo. Aquella misma niebla inicial, pero ahora parecía que se había vuelto parte de mí.
Miré alrededor y estaba fuera de la capilla, de rodillas en medio del sendero. La mochila al lado, los equipos tirados en el suelo, todos apagados. El reloj marcaba las 7 de la mañana, como si todo hubiera sucedido en cuestión de minutos, pero al mismo tiempo parecía que había estado atrapada ahí por una eternidad. No había señal de nada alrededor, ni de la capilla, ni de la figura, ni de la extraña distorsión en el aire. Solo la niebla, disipándose poco a poco con la llegada del sol. Volví al alojamiento en estado de shock. Intenté contarle a un colega que me ayudaba en el análisis de los datos, pero todo parecía una locura. Nadie creería nada de esto. Pero lo peor vino cuando miré los archivos del día. Las imágenes térmicas captaron una silueta. No soy solo yo diciendo que vi algo. Está ahí, parada, inmóvil, de pie en la niebla, mientras yo ajustaba el equipo. Y lo peor, hay más de una. 3 figuras encapuchadas, al fondo, esparcidas por la niebla, como si me estuvieran rodeando. No sé si fue en ese mismo momento. No recuerdo haber visto más de una, pero la cámara las captó. Después de ver aquellas imágenes, lo dejé todo. No toqué más los equipos, ni revisé los datos. Pasé el resto del día encerrada en la habitación del alojamiento, con las ventanas cerradas, sin poder dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía aquella figura de nuevo parada esperando, como si todavía estuviera ahí, en algún rincón de la ciudad, solo observándome. Comencé a sentir que algo dentro de mí había cambiado. Era como si la niebla hubiera dejado un rastro, algo que quedó atrapado en mí, una sensación constante de ser vigilada, incluso a plena luz del día. Aquella noche, desperté sin motivo alrededor de las 3 de la mañana. Estaba sudando, con el corazón acelerado. La ventana estaba empañada por dentro y había algo escrito en el vidrio. 3 marcas, como garras, arañadas en el vidrio, de dentro hacia afuera. Pero lo más aterrador fue darme cuenta de que no había señal de forzamiento. Nada. La puerta cerrada con llave, todo en su lugar. Era como si alguien hubiera entrado ahí sin abrir nada, y peor, como si ni siquiera hubiera necesitado abrir. Volví a escuchar aquel susurro, el mismo de la capilla, pero ahora parecía venir de dentro de mi cabeza. Al día siguiente, intenté convencer a la coordinación de la investigación de terminar el proyecto. Dije que los datos eran inconclusos, que los aparatos estaban defectuosos, que el clima local era demasiado impredecible para continuar. Usé cualquier excusa que me hiciera salir de ahí lo más rápido posible. Me dejaron ir y salí de Saltillo ese mismo día, sin mirar atrás. Durante el trayecto de regreso por la carretera, la niebla apareció de nuevo, incluso con el sol alto. No era posible. El pronóstico no indicaba eso, y de nuevo lo vi, parado en medio de la plantación, entre los árboles, solo que esta vez no me observaba. Estaba de espaldas. Llegué a casa, intenté seguir con mi vida, pero desde aquel día, la niebla no me deja en paz. Cada madrugada, entre las 4 y las 5 de la mañana, una niebla densa aparece fuera de mi ventana. He vivido en lugares diferentes después de eso, he intentado cambiar de ciudad, de clima, incluso de país, pero siempre aparece. Ya la he medido, grabado, intentado ignorar. Nada funciona. Y en algunas noches, cuando miro con atención, veo la misma silueta, a veces cerca, a veces más distante, pero siempre parada, inmóvil, como si estuviera esperando algo. Nunca más pude trabajar con investigación de campo. Evito cualquier lugar que tenga niebla o humedad densa. Hasta hoy no sé si todo aquello fue real, si fue algún tipo de colapso mental causado por el estrés. Pero hay cosas que no tienen explicación. Hay días en que despierto con arañazos en el brazo o con el sonido ahogado de pasos dentro de casa. Ninguna cámara graba nada, ningún equipo detecta presencia. Pero yo lo sé, él todavía está cerca. Y lo más bizarro de todo, desde aquella madrugada en Saltillo, el tiempo nunca más pareció seguir el ritmo correcto. Minutos que pasan demasiado despacio, horas que desaparecen sin sentido, como si hubiera traído una parte de aquella realidad distorsionada conmigo.
Al principio intenté buscar respuestas. Hablé con especialistas en fenómenos atmosféricos, en trastornos psicológicos, incluso con gente que estudia lo paranormal. Unos dijeron que era estrés acumulado, otros que podría haber tenido algún tipo de episodio disociativo. Algunos incluso sugirieron que podría ser una exposición a gas natural o algún elemento en el suelo de Saltillo. Pero ninguna explicación encajaba con todo lo que sucedió. Nadie podía explicar la marca en el vidrio, las imágenes captadas por las cámaras térmicas o la sensación real de haber sido transportada a otro lugar. Una sensación que no era solo psicológica, era física. Con el tiempo, dejé de intentar entender. Solo quería que aquello me dejara en paz. Aprendí a vivir con esa presencia constante. No le cuento esto a casi nadie. Las pocas veces que lo intenté, me miraron como si estuviera inventando todo. Pero sé lo que vi, sé lo que sentí. Y sé que de alguna forma no fui la única. De vez en cuando investigo relatos similares, y es aterrador cómo surgen historias parecidas. Gente que vio figuras en la niebla, que perdió la noción del tiempo, que tuvo lapsos de memoria en lugares con niebla. Nunca es igual, pero siempre hay algo en común, como si fuera parte de algo mayor, algo que está disperso, pero silencioso. Hubo una noche en que, por impulso, decidí volver a Saltillo. No llegué a subir al cerro. Solo me detuve en la entrada de la ciudad. Me quedé unos minutos dentro del coche mirando hacia la carretera cubierta por la niebla. No pude bajar. Tenía la certeza de que si entraba de nuevo no saldría más. Es difícil de explicar. Aquella ciudad tiene un peso en el aire, como si siempre estuviera al borde de algo que nadie quiere ver. Una especie de pacto entre los habitantes y aquel lugar. Ellos lo saben y evitan hablar, y quien intenta entender demasiado, desaparece. Lo más extraño es que, después de aquel intento de volver, la niebla paró. No completamente, pero comenzó a venir con menos frecuencia, como si la cosa hubiera sentido que respeté el límite, que entendí el mensaje. Aún así, todavía tengo días en que despierto en medio de la madrugada con el aire pesado, la misma sensación de antes, como si el tiempo se hubiera detenido por algunos segundos. En esas horas no me muevo. Me quedo acostada, respirando despacio, esperando que pase. Y siempre pasa, de la nada, sin aviso, como si nunca hubiera sucedido. Hasta hoy no puedo explicarlo. No tiene lógica, pero tampoco se puede negar. Lo único que puedo decir con certeza es, si algún día estás en Saltillo y la niebla comienza a bajar más rápido de lo normal, no te quedes parado, no intentes entender, no sigas figuras que parecen estar llamándote. Y principalmente, nunca entres donde la niebla es más densa, porque tal vez, solo tal vez, no te deje salir de nuevo. Mi nombre es Jorge Ramírez, tengo 37 años, pero esta historia ocurrió hace casi una década, cuando tenía 28. Era 2015, y la economía de nuestra región estaba de la chingada. Mi hermano Alejandro y yo llevábamos casi 6 meses desempleados, cuando nos enteramos que la armadora Autolux estaba contratando para su nueva planta en Derramadero. En ese entonces, yo vivía en un departamento diminuto con mi esposa embarazada de 5 meses, y las cuentas solo se acumulaban. Alejandro, 2 años menor que yo, acababa de divorciarse y estaba viviendo temporalmente en mi sofá. Apenas nos hablábamos desde una pelea pendeja en la adolescencia, pero la necesidad nos acercó nuevamente. Recuerdo que hicimos las entrevistas juntos, nerviosos como 2 chavitos. Por algún milagro nos contrataron el mismo día. Yo para el área de logística, operando montacargas, y Alejandro para el mantenimiento de máquinas. La fábrica era enorme, un complejo industrial que ocupaba casi 1 kilómetro cuadrado, con varias naves interconectadas. La más antigua era el sector de estampado que, según nos contaron, tenía una historia diferente a los otros pabellones, pero nadie entraba en detalles. En los primeros días, todo parecía normal, hasta emocionante. El sueldo era bueno, había perspectiva de crecimiento, y finalmente podría darle una vida decente a mi hijo que venía en camino.
Pero pronto comenzamos a notar algo extraño en el comportamiento de los empleados más antiguos, especialmente los que trabajaban en el turno nocturno. Intercambiaban miradas cuando surgían ciertos temas y evitaban determinados pasillos del sector de estampado, principalmente después de la medianoche. Durante los descansos, escuché conversaciones en voz baja que cesaban cuando me acercaba. Una vez, cuando estaba llenando mi botella en el bebedero, escuché a un tipo llamado Ernesto decir: «Ayer apareció de nuevo, cerca de la prensa hidráulica». Cuando pregunté de quién estaban hablando, el silencio fue inmediato e incómodo. Ernesto, un operador que llevaba 5 años en la fábrica, me miró de una manera extraña, como si estuviera decidiendo si yo era digno de confianza. Después de unos segundos, solo dijo: «No andes solo por el pasillo 7B después de la medianoche», y volvió a su puesto, dejándome con una sensación extraña en la boca del estómago. Alejandro y yo comenzamos a trabajar en turnos diferentes, yo de noche y él por la mañana. Esto significaba que casi no nos veíamos, excepto en el cambio de turnos. Fue en uno de esos cambios, después de 2 semanas trabajando allí, que noté algo diferente en mi hermano. Estaba pálido, con ojeras profundas, como si no hubiera dormido en días. Cuando le pregunté qué estaba pasando, evadió la pregunta. Dijo que solo era cansancio, pero conocía a mi hermano demasiado bien para creerle. Había algo en su mirada, un tipo de miedo que nunca había visto antes. Esa noche, durante mi turno, decidí investigar el tal pasillo 7B que todos parecían evitar. Era un pasaje estrecho entre el sector de estampado y el almacén de láminas metálicas, mal iluminado por algunas lámparas fluorescentes que parpadeaban irregularmente. El piso de concreto tenía manchas oscuras que parecían aceite, pero que formaban patrones extraños, casi como huellas pequeñas. El aire allí también era diferente, más frío, con un olor dulzón que recordaba a tierra mojada. Mientras caminaba lentamente por el pasillo, sentí como si alguien me estuviera observando. Me volteé varias veces, pero el pasillo estaba vacío. Solo el zumbido de las máquinas a lo lejos y el ocasional crujido metálico de la estructura del edificio rompían el silencio. En la semana siguiente, Alejandro no se presentó a su turno. Recibí una llamada de recursos humanos diciendo que había renunciado sin previo aviso. Intenté llamarle varias veces, pero solo caía al buzón de voz. Cuando llegué a casa, sus cosas ya no estaban. Solo una nota garabateada a las prisas. «Necesito salir de la ciudad por un tiempo. No preguntes por qué. Y por favor, Jorge, renuncia a ese lugar». Me enfurecí con él por abandonarme así, pero también estaba preocupado. Esto no era típico de mi hermano. Al día siguiente, busqué a Ernesto durante el descanso y lo presioné por respuestas. Miró alrededor, asegurándose de que estuviéramos solos, y finalmente habló. «Tu hermano la vio, a la niña del uniforme azul». Su voz era casi un susurro. «Dicen que antes de la fábrica había una escuela aquí, una primaria rural, y que durante la construcción…» Dejó de hablar cuando otro empleado entró en la sala. Se levantó rápidamente, tiró su café a medio terminar en el fregadero y salió sin terminar la historia. Intenté seguirlo, pero prácticamente corrió a su puesto de trabajo y yo no podía dejar mi área por mucho tiempo. Con la salida repentina de Alejandro, la empresa estaba con falta de personal y acabé siendo invitado a hacer turnos dobles. No podía rechazar. Necesitábamos el dinero, especialmente ahora que mi esposa había entrado en el 3er trimestre del embarazo. Los días se transformaron en una rutina agotadora de trabajo, microsiestas y más trabajo. Fue durante una de esas noches interminables alrededor de las 3 de la mañana que todo sucedió. Estaba operando el montacargas solo en el almacén adyacente al sector de estampado, moviendo tarimas de piezas metálicas. El lugar era enorme, con pasillos formados por estanterías de acero que casi llegaban al techo. Las luces industriales dejaban sombras extrañas en las esquinas, y el eco de las máquinas distantes creaba una atmósfera opresiva. Recuerdo que estaba luchando contra el sueño, tarareando en voz baja para mantenerme despierto, cuando vi algo moverse en mi visión periférica,
al final del pasillo donde me encontraba. Al principio pensé que era otro empleado, tal vez uno de los guardias haciendo la ronda. Pero cuando giré el montacargas en esa dirección y encendí el faro, no vi a nadie. Continué mi trabajo atribuyendo aquello al cansancio y a las sombras engañosas. Pocos minutos después, mientras levantaba una tarima particularmente pesada, escuché un sonido que hizo que se me erizaran los pelos de la nuca. Una risa infantil, suave y distante, como si viniera de detrás de las estanterías. Coloqué la tarima en el suelo y apagué el motor del montacargas tratando de escuchar mejor. El silencio que siguió fue absoluto, casi sobrenatural. Ni siquiera el zumbido constante de las máquinas parecía alcanzar ese lugar. ¿Hay alguien? ¿Ahí? Llamé, mi voz haciendo eco entre las estanterías metálicas. Ninguna respuesta. Bajé del montacargas y caminé lentamente por el pasillo, mi linterna iluminando el camino adelante. Fue cuando noté que estaba cerca de la entrada del famoso pasillo 7B, ese que todos evitaban. Algo me decía que volviera, que ignorara lo que había escuchado y continuara mi trabajo, pero la curiosidad fue más fuerte. Entré al pasillo 7B con pasos vacilantes, el haz de mi linterna bailando en las paredes descascaradas. El aire parecía más denso allí, como si estuviera cargado de algo que no podía nombrar. Mientras avanzaba, noté que las manchas en el suelo que había visto antes formaban un camino, como si alguien con los pies sucios de tierra hubiera caminado por allí. Seguí aquellas marcas casi sin pensar, hipnotizado por la extrañeza de la situación. El pasillo hacía una curva pronunciada a la izquierda, llevando a un área que nunca había visitado antes, un pequeño vestíbulo con varias puertas, todas cerradas con candados oxidados, excepto una. Esa puerta entreabierta tenía un letrero descolorido que apenas se podía leer. Almacén 3. Lo más extraño es que, según el mapa de la fábrica que nos mostraron durante la capacitación, esa área ni siquiera debería existir. Era como si hubiera sido olvidada durante la remodelación, un vestigio del edificio original. Empujé la puerta lentamente y se abrió con un chirrido agudo que resonó por el vestíbulo vacío. El interior estaba completamente oscuro y cuando apunté mi linterna, vi que no era un almacén, sino una habitación pequeña y vacía, con paredes de concreto desnudo. En el centro había un pupitre escolar antiguo, de esos de madera con la mesa acoplada, cubierto de polvo. Y sentada en él, de espaldas a mí, estaba una niña. Llevaba un uniforme escolar azul descolorido, y su cabello negro, largo y desgreñado, caía sobre su espalda. Me quedé paralizado, incapaz de moverme o hablar. Mi mente gritaba que aquello no podía ser real, que era solo una alucinación causada por el cansancio extremo. Pero entonces, lentamente, la niña comenzó a girar la cabeza en mi dirección. Fue cuando mi linterna parpadeó 1, 2 veces, y la tercera vez que la luz volvió, la habitación estaba vacía. El pupitre seguía allí, pero no había señal de la niña. El único indicio de que algo había estado allí eran pequeñas huellas de tierra húmeda en el suelo de concreto, que llevaban hasta la pared opuesta y simplemente desaparecían. Salí de esa habitación tropezando con mis propios pies, mi corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a romper mis costillas. Corrí por el pasillo 7B sin mirar atrás, convencido de que algo me seguía. Cuando finalmente alcancé el área principal de la fábrica, encontré a Héctor, uno de los guardias nocturnos, haciendo su ronda. Me miró asustado, probablemente porque estaba pálido como un fantasma y sudando frío. ¿Estás bien, güey? Parece que viste un pinche fantasma, dijo sin saber lo acertado que estaba. Quería contarle lo que había sucedido, pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. En lugar de eso, pregunté algo que me estaba molestando desde que entré en ese pasillo. Héctor, ¿qué había aquí antes de que construyeran la fábrica? Él dudó mirando alrededor como si verificara si estábamos solos, y luego respondió en voz baja. Una primaria rural, chiquita. La demolieron hace unos 25 años para construir este lugar. ¿Por qué? Inventé una excusa cualquiera y volví a mi puesto, pero no pude trabajar bien el resto de la noche.
La imagen de aquella niña sentada en el pupitre escolar no salía de mi cabeza. Al día siguiente, en vez de ir a casa después del turno, fui directo a la computadora. Mi esposa aún dormía, así que aproveché para investigar sobre la historia de ese lugar. Tecleé Escuela Rural de Ramadero en Google y comencé a revisar los resultados. La mayoría eran irrelevantes, pero después de pasar por varias páginas, encontré un blog sobre historia local que mencionaba la antigua Escuela Rural Santa Clara, demolida para dar lugar al complejo industrial. Seguí indagando más a fondo y terminé en un archivo digital de un periódico local. Fue cuando encontré una pequeña nota de 1989, casi escondida entre otras noticias. Continúa desaparecida estudiante de la Escuela Rural Santa Clara. La foto digitalizada en blanco y negro, mostraba a una niña de unos 9 años, con cabello negro largo y una sonrisa tímida, vistiendo un uniforme escolar que parecía ser azul. Su nombre era Lucía Mendoza. Según el reportaje, había desaparecido después de quedarse en la escuela para una clase de regularización. Las búsquedas duraron semanas, pero nunca la encontraron. La escuela cerró al año siguiente debido a la caída en el número de inscripciones, y el terreno quedó abandonado hasta ser comprado por Autolux en 1995. Esa noche, volví al trabajo con un nudo en el estómago. No le conté a nadie sobre mis descubrimientos o sobre lo que había visto, temiendo ser ridiculizado o peor, perder el empleo que tanto necesitábamos, pero no podía dejar de pensar en Lucía Mendoza y en lo que podría haberle sucedido. Durante el descanso, busqué a Ernesto nuevamente. Estaba solo en la sala de descanso jugando distraídamente con su celular. «Necesito preguntarte algo», dije, sentándome frente a él. «Es sobre la niña que mi hermano vio. Es la misma que mencionaste antes, ¿verdad? La del uniforme azul». Ernesto miró a los lados, visiblemente incómodo, y luego se encogió de hombros con una indiferencia que me sorprendió. «Mira, carnal, todos la ven tarde o temprano. Tu hermano simplemente no aguantó la presión». Tomó un sorbo de café y continuó, como si estuviera hablando del clima. «Solo hay que evitar el pasillo 7B después de la medianoche y no quedarse solo en el sector de estampado. Uno se acostumbra después de un tiempo. Ya llevo aquí 5 años y solo la he visto 2 veces». Me quedé impactado con su actitud casual. «Pero, ¿no tienes miedo? ¿No quieres saber qué pasó?» Ernesto me miró como si fuera ingenuo. «¿Qué pasó? Todos lo saben. Encontraron sus huesos cuando estaban construyendo esto. La empresa ocultó el caso. Y ahora aparece de vez en cuando. Es solo una cosa más rara de este lugar, como el baño del tercer piso que siempre se tapa o el elevador de carga que se detiene entre los pisos. Te acostumbras». Su indiferencia me dejó sin palabras. ¿Cómo podía alguien acostumbrarse a algo así? Ernesto debe haber notado mi expresión, porque añadió en un tono más bajo: «Mira, no es que no nos importe, es que no hay nada que hacer. ¿Entiendes? La fábrica no va a cerrar por una aparición, y necesitamos la chamba. Así que hacemos lo necesario. Respetamos sus espacios y seguimos adelante». Terminó su café, aplastó el vaso y lo tiró a la basura. «Tu hermano tomó su decisión. Tú tomarás la tuya, pero si decides quedarte, aprende a convivir con esto, como todos nosotros». Y con eso se levantó y volvió al trabajo, dejándome allí con mis pensamientos. En las semanas siguientes, evité el pasillo 7B como si fuera una zona radioactiva. Hacía desvíos enormes solo para no pasar cerca de esa área. Aún así, a mí 2 veces durante mis turnos de madrugada sentía aquella presencia, un frío repentino, el sonido distante de pasos pequeños o una risa infantil que parecía venir de ningún lugar. Nunca más la vi directamente, pero sabía que ella estaba allí observando. Mi hijo nació en medio de todo esto, un niño saludable que trajo algo de alegría a aquellos días sombríos. Alejandro reapareció para el bautizo, pero se negó a hablar sobre la fábrica o sobre por qué se había ido tan abruptamente. Noté que incluso evitaba mirar en dirección al complejo industrial cuando estábamos en la ciudad. Continué trabajando allí por 2 años más, el tiempo suficiente para juntar dinero y conseguir un mejor empleo en otra ciudad.
Nunca le conté a mi esposa sobre Lucía. ¿Para qué preocuparla con algo que ella no podría comprender? Nunca pensé que estaría aquí compartiendo algo así, pero después de 3 años guardando esta historia, necesito desahogarme con alguien que tal vez entienda. Me llamo Daniela, tengo 22 años ahora, y era estudiante de primer año de medicina en la Universidad Autónoma de Coahuila cuando todo sucedió. Soy de Monterrey, pero me mudé a Saltillo para estudiar, ya que la facultad de allá tiene un programa de investigación increíble. Era octubre de 2020, todavía estábamos volviendo gradualmente a las clases presenciales después de la pandemia, y yo estaba desesperada por conseguir un lugar en el laboratorio del Dr. Vega, que prácticamente garantizaría mi residencia en el futuro. Vivía en un departamento diminuto cerca del campus, de esos que solo tienen espacio para una cama y un escritorio, y mi vida se resumía a estudiar hasta tarde y tomar demasiado café. Aquel viernes estaba hecha polvo. Había dormido como 3 horas porque me quedé terminando un reporte de anatomía, y todavía tuve que aguantar 2 clases seguidas de bioquímica. A la hora de la comida, estaba sentada con mi grupito de siempre en la cafetería. Éramos como el club de los forasteros, ¿sabes? Yo de Monterrey, Miguel de Torreón, Ana Sofía de Chihuahua y los gemelos Ramírez de la Ciudad de México. Estábamos quejándonos de los exámenes cuando apareció Lorena. Ella era la única saltillense de nuestro grupo, estudiante de antropología, con esos ojos oscuros que parecían siempre saber más de lo que decía. Lorena tenía ese modo extraño, ¿sabes? Usaba unos collares antiguos que eran de su bisabuela y tenía la costumbre de girar un anillo de plata en su dedo cuando se ponía nerviosa. Ese día llegó toda misteriosa y preguntó si ya habíamos oído hablar de la consulta. Cuando empezó a explicar sobre este ritual antiguo de Saltillo, se produjo ese silencio incómodo, ¿sabes? Miguel soltó esa risa de quien no cree en nada, y los gemelos comenzaron a burlarse. Pero la forma en que Lorena hablaba era diferente. No era como cuando alguien cuenta una leyenda urbana cualquiera. Hablaba como quien comparte un secreto, de familia bajito, mirando a los lados como si tuviera miedo de que alguien escuchara. Según ella, la consulta era un ritual que venía desde la fundación de la ciudad, cuando los españoles se mezclaron con los pueblos nativos. Algunas familias antiguas de Saltillo todavía lo practicaban en secreto, incluyendo la suya. El ritual supuestamente permitía ver partes del futuro a través de marcas que aparecían en la piel después de quemar preguntas escritas en papel. Lorena dijo que su abuela había hecho el ritual antes de casarse con su abuelo y vio que tendría solo hijos varones, lo que acabó sucediendo. Juro que no iba a participar en esta locura. Tenía 1.000.000 de cosas que estudiar y sinceramente pensaba que era solo otra de las historias locas de Lorena. Pero esa noche, sola en mi departamento diminuto, no podía concentrarme. No dejaba de pensar en la vacante de la pasantía, en los exámenes, en la presión de mis padres que sacrificaron todo para mandarme a la facultad. Y entonces llegó ese mensaje de Ana Sofía. Vamos a esa cosa de Lorena. Tengo curiosidad, pero no quiero ir sola. Respondí que sí antes incluso de pensarlo bien. Era solo una distracción, ¿no? Algo para contar después y reírse. Poco sabía yo que esa decisión cambiaría mi vida para siempre. Y no estoy exagerando cuando digo esto. Ustedes entenderán. Nos encontramos en el Parque Las Maravillas a las 11:30 de la noche. ¿Conocen Saltillo? Es una ciudad en el norte de México. Hace un frío de la chingada en invierno. Esa noche no era diferente, y yo temblaba dentro de mi chamarra mientras esperaba en la entrada principal. El parque durante el día está lleno de familias, niños corriendo, vendedores de algodón de azúcar, pero de noche parecía otro lugar. Los árboles centenarios proyectaban sombras que parecían moverse solas, y el viento hacía un ruido extraño al pasar por las hojas secas. Había unas pocas lámparas amarillentas que apenas iluminaban los caminos, y el cielo estaba sin luna, completamente negro. Cuando todos llegaron, hasta Miguel, que juró que no creía en estas tonterías, Lorena nos guió por un sendero lateral que ni sabía que existía. Caminamos unos 10 minutos hasta llegar a un pequeño claro entre
árboles enormes. Juro que nunca había visto ese lugar antes, a pesar de haber ido al parque varias veces. Era como si estuviera escondido del resto del mundo. En el suelo había un círculo de piedrecitas que casi no se podía ver en la oscuridad. Lorena explicó que era un punto de poder marcado desde hace generaciones. Sacó de su bolsa una bolsa de tela superantigua con bordados extraños, 5 velas de diferentes colores: blanca, roja, negra, azul y verde. Cada una representaba un aspecto del futuro: salud, amor, muerte, conocimiento y prosperidad. También sacó unos pedacitos de papel, una pluma negra que parecía tener unos 100 años y un recipiente de cerámica con símbolos que nunca había visto antes. Mientras ella preparaba todo, Eduardo, uno de los gemelos, no paraba de hacer bromas, pero se notaba que hasta él estaba algo nervioso. Cuando Lorena encendió las velas, juro que el aire cambió. Se volvió más pesado, más frío, como si la temperatura hubiera bajado de repente. Ella comenzó a murmurar palabras en un español antiguo que apenas entendía, y la luz de las velas no se movía, a pesar del viento. Era como si el tiempo se hubiera detenido en ese círculo. Lorena nos dio los papeles y dijo que escribiéramos una pregunta sobre nuestro futuro. Me quedé un rato mirando el papel en blanco. ¿Qué quería saber realmente? Acabé escribiendo: ¿conseguiré la residencia médica que deseo? Era lo que más me preocupaba en ese momento. Pusimos todos los papeles en el recipiente de cerámica y Lorena vertió un líquido sobre ellos. Dijo que era agua de lluvia recolectada durante el equinoccio. Cuando encendió los papeles, la llama no era normal. Era azulada, casi violeta, y no hacía ningún ruido al quemar. El olor también era extraño, medio dulce y metálico al mismo tiempo, como sangre mezclada con miel. Lorena nos mandó extender la mano sobre el humo y después observar la palma. Elegí la vela azul, conocimiento, y pasé mi mano derecha sobre el humo. Al principio no sentí nada, solo un calorcito, pero entonces comenzó a hormiguear, como cuando tu pie se duerme y empieza a volver la circulación. Miré mi palma y casi grité. Líneas rojas estaban apareciendo, como si alguien estuviera dibujando por dentro de mi piel. No era una quemadura, era algo diferente. Las líneas formaron palabras: cuidado con el fuego que purifica y marca. Se lo mostré a Ana Sofía, que parecía tan asustada como yo. La de ella decía algo sobre aguas distantes. Ella acabó mudándose a España 6 meses después, cruzando el océano. Eduardo insistía en que era algún truco, alguna sustancia química en el líquido que Lorena usó. Pero ¿cómo explicar que cada uno de nosotros recibió un mensaje totalmente diferente? ¿Y cómo explicar lo que pasó después? El domingo, 2 días después del ritual, estaba sola en el laboratorio de química. Todos habían salido a comer, pero yo quería terminar unas pruebas para impresionar al doctor Vega. Las palabras en mi palma ya habían desaparecido, dejando solo un leve enrojecimiento, y yo estaba tratando de convencerme a mí misma de que había sido solo sugestión, como dijo Eduardo. Estaba trabajando con una solución experimental en una placa de Petri cuando noté que empezó a burbujear de manera extraña. Me acerqué para ver mejor, sin darme cuenta de que el mechero Bunsen cercano estaba encendido. No sé exactamente qué pasó después. Recuerdo un destello de luz intensa, un calor absurdo, un dolor agudo en mi brazo y cara derechos. Recuerdo gritar, la alarma de incendio disparándose y después, nada. Desperté 3 días después en el hospital. Mis padres estaban allí con esas caras de quien no ha dormido en días. Mi brazo derecho y parte de la cara estaban cubiertos de vendajes. Los médicos dijeron que tuve suerte. La explosión podría haberme matado si hubiera estado unos centímetros más cerca. Tendría cicatrices permanentes, pero ningún daño en los ojos o pérdida de movilidad. No era coincidencia. No podía ser. Era imposible. Ana Sofía vino a visitarme y casi se desmaya cuando vio las cicatrices. Cuando me dieron de alta, lo primero que hice fue buscar a Lorena. La encontré en la biblioteca de la universidad. Miró mis cicatrices por un largo tiempo y entonces dijo algo que nunca olvidaré.
Mi abuela me dijo una vez que la consulta no predice el futuro, lo marca. Las respuestas no son predicciones, son designaciones. Según Lorena, el ritual y la explosión eran parte de la misma telaraña, del mismo destino. El tiempo no era una línea recta, sino un tapiz donde todo estaba conectado. Pregunté sobre los demás, y ella dijo que algunas respuestas ya se habían manifestado, otras aún vendrían. El tiempo del ritual no es nuestro tiempo, dijo. Lo más extraño de todo, el doctor Vega me visitó en el hospital y me ofreció no solo la vacante de pasantía, sino una posición especial en su proyecto de investigación sobre regeneración de tejidos y tratamiento de quemaduras. Tu experiencia personal traerá una perspectiva única, dijo. Entonces, de cierta forma, conseguí la residencia que deseaba, pero por un camino que jamás podría haber imaginado. Hoy llevo estas cicatrices como un recordatorio constante de que hay cosas en este mundo que la ciencia que estudio no puede explicar. Cambié mi especialización a medicina de emergencia, con enfoque en tratamiento de quemaduras. Las marcas en mi brazo no son solo cicatrices de un accidente. Son señales de un futuro que, de alguna forma, ya estaba escrito en mi piel mucho antes de la explosión. A veces, en las noches de luna nueva, miro por la ventana en dirección al Parque Las Maravillas y me pregunto cuántas otras personas están allí en este momento, haciendo preguntas cuyas respuestas ya están determinadas, sellando sus destinos sin saberlo. Nunca más participé en la consulta, pero tampoco conté esta historia a nadie más que a ustedes. Algunos de mis compañeros de facultad piensan que tengo suerte por haber sobrevivido al accidente y conseguido el lugar con el doctor Vega. Pero yo sé la verdad. No fue suerte. Fue algo mucho más antiguo y poderoso, algo tejido en la historia secreta de Saltillo, algo que ahora está marcado permanentemente en mi piel y en mi vida.